Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Selecta Live Talk por Instagram. Me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Angélica Flores y soy parte del equipo de consultoras de Selecta. Y pues bueno, muchas gracias por decirme que se escucha bien, excelente. Muy bien, pues bueno, el día de hoy queremos compartirles un tema muy interesante sobre pruebas psicométricas. Seguramente algunos de ustedes durante algún proceso de selección para algún puesto de trabajo, pues han tenido que pasar por esta serie que es una parte de los filtros de la selección. Entonces, pues para compartirles información, tanto si son candidatos o si son profesionales de capital humano, que es a lo que nos dedicamos nosotras, queremos traerles a una experta que forma parte también del equipo de Selecta para que nos platique qué son las pruebas psicométricas y cómo funcionan. Por favor, nos encantará que interactúen con nosotros, vayan escribiendo conforme les vayan surgiendo todas sus dudas para, pues así, tener una charla muy nutrida y muy enriquecedora para todos. Entonces, pues vamos a empezar. Le voy a dar acceso a Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo Hola, buenas estás? tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por primero por aceptar la invitación, por el tiempo, por tener toda la disponibilidad para poder compartir con nosotros esta charla. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que ¿Qué sí. tal, Rocío? ¿Sí? Muy bien, excelente. Muy bien, Rocío. Mira, ya todos se van uniendo, ¿eh? Perfecto. Ya nos vamos uniendo, nos vamos uniendo a nuestra charla. Muy bien. Pues bueno, Rocío, como les comentaba, es parte del equipo de consultoras de Selecta. Ella es Headhunter. Y a mí me gustaría, pues, que de viva voz nos platique quién es Rocío y, pues, por qué justo este tema para compartirlo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rocío Lío. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Yo soy psicóloga, ya tengo más de 20 años de experiencia trabajando en recursos humanos. Creo que una de mis especialidades es el reclutamiento y selección. Ya llevo muchos años trabajando como headhunter. Actualmente, pues trabajo en varios proyectos a la vez. Y bueno, una de mis especialidades y algo que me gusta mucho es la evaluación psicométrica. Tengo un diplomado en grafología, uno en análisis facial y bueno, las pruebas proyectivas de personalidad me gustan mucho y manejo alrededor de 20 pruebas psicométricas que están estandarizadas en software. Y bueno, a mí me ha tocado de todo, ¿no? Desde hacerlas a mano hasta ahora que se hace todo el tema de la evaluación psicométrica, pues a través de software. Ok, bueno, pues excelente, ¿no? Creo que nos puedes compartir muchos datos sobre cómo responder estas pruebas o, bueno, cómo hacerlo de la mejor manera, porque ya nos irás explicando. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Pues bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta básica. ¿Qué es una prueba psicométrica? Bueno, una prueba psicométrica es un instrumento estandarizado dependiendo de la población a la que se le aplique. Hay estandarizaciones que se dan a través del análisis de los resultados de diferentes poblaciones. Por ejemplo, es muy diferente una prueba la interpretación para o la estandarización para Latinoamérica que para incluso Europa o alguna otra población que hable un idioma diferente. Por ejemplo, aunque en América Latina aplica para la mayoría de los países las pruebas psicométricas, es muy diferente aplicarlas para alguien de Brasil, de Estados Unidos o de Canadá, debido a la variedad del idioma. Entonces, las palabras que vienen en las pruebas psicométricas que se aplican aquí en México y en América Latina, de repente no es viable aplicarlas para personas brasileñas o estadounidenses y demás, porque debido al cambio del lenguaje, pues sí pueden cambiar mucho los resultados. Sin embargo, tenemos mucha compatibilidad, por ejemplo, con España.
España genera mucha evaluación psicométrica que se puede aplicar tanto para América Latina como para ellos. Ok, de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo en que son instrumentos, ¿no? Así es. Estandarizados, probados en ciertas poblaciones. Así es. Para evaluar a la gente. Evaluar. En diferentes áreas. Oh, muy bien. Justamente esa es una bueno, es mi siguiente pregunta. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizan las pruebas psicométricas? Bueno, existe una gran variedad de pruebas psicométricas. Estas nos miden desde inteligencia, personalidad. Todas las pruebas tienen factores psicométricos que nos van a ayudar a medir ciertas competencias en las personas. Entonces, como les decía, tenemos las pruebas proyectivas de personalidad, tenemos las de inteligencia, tenemos las de personalidad. También, por ejemplo, hay otras de inteligencia emocional, existen las de lateralidad cerebral, por ejemplo, para ver qué parte de tu cerebro es el que predomina y ver si eres una persona más analítica, si eres una persona más organizada, si eres una persona más que le gusta más hacer relaciones interpersonales o eres una persona más creativa. Entonces, también se miden estilos de trabajo, por ejemplo, liderazgo. Todas las pruebas se desglosan en factores psicométricos que si tú los combinas, te van a dar un perfil de personalidad específico que cada quien tiene. No sé si con eso contesté la pregunta. Ok. Entonces, todas dan un perfil específico, ¿no? Dan como un panorama general de la persona. Así es. Ok, de acuerdo. ¿Y por qué las utilizan en los procesos de selección, ¿no? Los reclutadores, las personas que están llevando a cabo estos procesos. Ok, generalmente las empresas tienen un perfil de puesto ya definido. Y este perfil de puesto va ligado tanto a competencias técnicas como a competencias personales de la gente. Entonces, para que tú puedas ver si un candidato es viable para cumplir exactamente la posición o que se apegue más a la posición que tú estás buscando, es para eso que se evalúa a la gente a través de psicometría. Se recomienda como nadie va a llenar al 100% un perfil de puesto. Entonces, lo que se recomienda es que si una persona cubre arriba de un 80% de compatibilidad entre el perfil de puesto y el perfil del evaluado, entonces podemos hablar que es una persona viable para desempeñar ese puesto. Ok, por ejemplo, ¿no? Si en un puesto de servicio a clientes o de atención a clientes se requiere un perfil con ciertas características, tipo escucha, ¿no? Sabe escuchar, sabe comunicarse, tiene un buen análisis de la información, ¿no? Empatía todo con el cliente, claro. Empatía con el cliente, por supuesto, ¿no? Atención al cliente, claro. Enfoque al cliente, ¿no? Le llamamos. Entonces, todas estas características que debe tener una persona para un puesto específico se pueden medir a través de estos instrumentos. Así es. Y también nos pueden servir para capacitar a la gente, por ejemplo, si le falta liderazgo, si le falta un poco de competencias para la venta, por ejemplo, también te puede servir para detección de necesidades de capacitación y desarrollar estas habilidades. Ok, excelente, ¿no? O sea, identificando cuál es la brecha que le falta a la persona para cubrir quizá el 100% o muy cercano las habilidades que debe tener para ese puesto. Sí, así es. Genial, Rocío. Pues bueno, creo que ya nos van quedando claro pues por qué nos envían pruebas cuando estamos en un proceso de selección para un puesto, ¿no? Así es. Ya vamos desglosando ahí como mucha información. Y ahora, pues bueno, ¿cómo funcionan estas pruebas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Y si se aprueban o se reprueban, si las pasas o no. Porque muchas veces nos envían, ¿no? Digo, ahora ya por supuesto que todo se hace de manera digital. Nos envían una liga con diversos cuestionarios, diversos ejercicios que vamos respondiendo y después
digo, en el peor de los casos ya no nos llaman o ya nos dicen gracias por participar, pero pues no quedaste en el puesto. Sí. Entonces, muchas personas pueden quedarse, bueno, porque también me lo han expresado, ¿no? Es que reprobé las pruebas, ¿no? Sí. Platícanos, vamos a desmitificar esa parte de las pruebas. Sí, ese es un tema súper gracioso de repente, porque la gente piensa que reprueba los psicométricos. Entonces, por lo regular te dicen, oye, es que reprobé los psicométricos. No, pues definitivamente estas pruebas no se reprueban. O sea, no hay respuestas buenas y no hay respuestas malas para ninguna de las pruebas, excepto para las pruebas de inteligencia, porque ahí sí vamos a calificar si está bien o está mala la respuesta. Pero las pruebas de inteligencia van a medir diferentes competencias, como por ejemplo, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, inteligencia en general, N cantidad. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a ver en el caso específico de las pruebas de inteligencia es ver si eres una persona a la que se le facilita mucho hacer análisis y tal vez mi puesto es un puesto donde yo requiero que analicen la información. Por ejemplo, acabo de tener un puesto que necesitaba yo actuarios para que analizaran estadísticos. Entonces, ahí sí necesitaba yo calificaciones altas en capacidad de análisis. Entonces, ahí lo único que se ve es el coeficiente intelectual y las áreas donde eres más diestro para realizar esas funciones como tal. En el caso de las pruebas de personalidad, ahí definitivamente no hay respuestas buenas ni malas. Esas pruebas definitivamente no se reprueban para nada. Ahí lo único que hacemos es ver qué tipo de personalidad tienes para ver si se adecúa al perfil de puesto que también estamos buscando en ese momento. Por ejemplo, una prueba Cleaver, donde se necesita una persona que tenga, no sé, por ejemplo, un gerente de planta que va a dirigir una planta de manufactura, necesitamos que tenga un alto dominio e influencia sobre la gente, porque va a ser el líder. Entonces, una persona con bajo dominio, pues definitivamente no va a ser la persona adecuada para esta función. Sin embargo, si necesitamos nosotros un auxiliar contable, por ejemplo, si sale con bajo dominio, no tenemos problema para contratarlo porque no va a tener liderazgo con nadie, no va a estar liderando a ninguna persona. Entonces, su nivel de responsabilidad es menor. Así es. Ajá, entonces, cada una de las pruebas nos va a ayudar para definir si esta persona es la adecuada para nuestro puesto. Si no es la adecuada, no es que la reprobó, sino que simple y sencillamente no está cumpliendo con las características que nosotros estamos buscando para esta posición. Ok. Entonces, no se sientan mal, no pasa nada. Sino simplemente, como bien lo acaba de decir Rocío, no cumplieron con las características o no cuentan con las competencias necesarias para desempeñar el puesto. Así es. Así es. Sí, de hecho me ha pasado muchas veces que me hablan y me dicen, ¿me pasas las respuestas? No, pues no hay respuestas. Ahí yo les daría una recomendación en este aspecto, que es que se enfoquen a realizar las pruebas psicométricas, que las hagan como realmente pensamos o sentimos, porque muchas veces también nosotros queremos dar como otra percepción y pues no, o sea, las pruebas también tienen una variante de confiabilidad, entonces me sale que las personas o están mintiendo o la información está siendo pues alterada, modificada y pues las pruebas salen inválidas. Pero bueno, eso creo que lo vamos a tratar después. Sí, justo. ¿Qué tipo de pruebas existen? Ya nos has dado algunos acercamientos, ¿no? Cuando nos hablas que miren inteligencia, miren personalidad. ¿Qué otro tipo de pruebas existen y cuáles serían sus principales características? Quizá como para que nuestra audiencia pueda identificarlas mejor. Bueno, existen las proyectivas de personalidad. Esas son cuando alguien te pide que hagas un dibujito y en la parte de atrás escribas una historia. Por lo regular existe la de la figura bajo la lluvia,
existe también makeover, que es cuando dibujas una figura humana y luego una persona del sexo opuesto a la que dibujaste primero, y otra que también es muy común, que es el árbol, casa, persona, que te piden que dibujes un árbol, una casa, una persona, y ahí simple y sencillamente vamos a ver personalidad en general. Ver si es una persona tímida, si eres una persona más extrovertida, si un poquito de seguridad, cosas de personalidad en general. Existen las pruebas de inteligencia, que es de las que hablábamos hace un ratito, que son las que te miden el coeficiente intelectual, como por ejemplo Terman, que te da un coeficiente de 105, de 88, del que tú quieras, ¿no? Y esa prueba, por ejemplo, son 10 series que hay que hacerlas, tiene tiempo, eso también es muy importante, hay pruebas con tiempo. ¿Por qué? Porque ahí también se va a medir cómo trabajas bajo presión. Entonces, a través de ponerle el tiempo es que pues te están presionando para que lo hagas rápido y lo hagas bien. Entonces, ese es otro factor para el trabajo. Existen también, por ejemplo, hay otras pruebas que son para ver estilo de trabajo, para ver pues a qué tipo de trabajo son a los que te interesan más. Tal vez a ti hay personas que les gustan más las ventas, por ejemplo, en la calle, estar visitando empresas o comercios o clientes en la calle, pero hay gente que tal vez les gusta el trabajo de la oficina 100%, entonces ellos quieren estar en la oficina, en la computadora, haciendo trabajo tal vez de contabilidad. A mí me pasó una vez un tema muy chistoso con unos abogados que ellos eran del área de contratos. Entonces, era gente que le encantaba estar sentado en la oficina 8 horas, casi sin despegar la cara del monitor. O sea, todo el día trabajaban ahí. Entonces, pues yo no puedo meter una persona que le gusta andar en el derecho penal, por ejemplo, en la calle, en los juicios, y claro, con el juez y todo eso, sí, en un puesto donde va a estar sentado todo el día frente a la computadora y sin voltear. Entonces, y además ni hablaban entre ellos, era muy cómico porque todo el día trabajaban. Entonces, bueno, existen ese tipo de pruebas para ver el estilo de trabajo. También existen las de liderazgo, por ejemplo. Existen las de inteligencia emocional, la de lateralidad cerebral que les hablaba hace un ratito. Esa prueba a mí me encanta porque es una prueba que divide tu cerebro en cuatro vectores, donde tú puedes ver qué tipo de trabajo es el que para el que se te facilita más. Entonces, hace poquito yo interpretaba la de un chico para crédito y cobranza, donde veíamos que era muy organizado y muy analítico, y la tercera fase era ser una persona interpersonal, pero sin embargo no era nada creativo. Pero dices tú, bueno, pues para este puesto tal vez no necesito tanto que sea creativo, pero sí que sea organizado y analice la información y pues que cobre, ¿no? Ese tipo de cosas. También existen pruebas de honestidad. Esas pruebas son muy importantes para algunas empresas. De hecho, para mí ha sido una de las más importantes, podría decir yo, porque ahí tú ves qué tan honesta es la persona para el trabajo que va a desempeñar, como por ejemplo, si son cajeros en un banco, definitivamente pues hay que pasar esas pruebas de honestidad. Se puede ver ahí la confiabilidad, se ve la ética laboral, el apego a normas, el apego a, por ejemplo, ahí también se evalúa si las personas pueden trabajar en ausencia de supervisión. Por ejemplo, para las personas que son agentes de seguros, por ejemplo, que les dan su computadora, les dan su carro y que Dios te bendiga. O sea, tienes que irte a buscar clientes y demás. Entonces, a veces vas en la oficina una vez a la semana o a veces una vez al mes y trabajan de forma independiente. Entonces, ahí hay que ver, por ejemplo, qué tanto van a hacer ellos buen uso de su tiempo. Ahí también se maneja qué vas a hacer con las herramientas de trabajo que te den
para trabajar, que también es una cuestión de honestidad. Por ejemplo, los choferes o la gente que le dan automóvil y demás, que de repente le dicen, es que solamente es para el trabajo, y sábado y domingo pues se van a Acapulco, se van a Cuernavaca con el coche y pues ver si van a hacer mal uso de las herramientas que se les van a proporcionar. Y pues prácticamente hay pruebas también de orientación vocacional que son muy interesantes para los chicos. La verdad es que es una súper herramienta para que ellos elijan carrera. Hay diversas pruebas y como yo les decía, yo me especialicé mucho en temas de honestidad porque he trabajado en varias empresas donde se requiere este tema en específico. Entonces yo estudié análisis facial y grafología. Análisis facial no se utiliza tanto para un proceso de selección. Es súper raro que alguien te diga. Sin embargo, en los casos de las personas que estudiamos esto y vemos el currículum con fotografía, pues sí vemos si puede cumplir o no con el perfil que estamos solicitando, porque, por ejemplo, hablamos un tema nada más así específico, ¿no? La cara ovalada. La cara ovalada se le da más a los puestos que van a tener trato con la gente, como por ejemplo, una recepcionista, una secretaria, una persona para el área de ventas. Ellos, la cara ovaladas es gente que se le facilitan más las relaciones interpersonales. Sin embargo, la cara cuadrada es más de ingenieros, de contadores, de gente que va más enfocada a trabajo más concreto, por ejemplo. Los ojos, cuando tienes ojos pequeñitos, es gente más minuciosa con los detalles. Entonces dices, si es contador, tiene la cara cuadrada y los ojos chiquitos, va a tener como más este tema de apego al perfil de puesto, ¿no? Y en cuanto, bueno, pero ya son cosas que uno va como que tomando en consideración con la experiencia. Ahí también puedes detectar, con análisis facial, puedes detectar algunos rasgos de gente que, por ejemplo, agresiva o algo, o temas así, ¿no? Se utiliza mucho en la delincuencia para analizar a los delincuentes el análisis facial. Pero bueno, algunos datillos de repente sí se toman en consideración para ver si es un candidato viable o no. Como nosotros decimos, cada detalle pues te aporta más para conocer a la persona. Y en el caso de grafología, aquí se utiliza, pues para ver también temas de honestidad. Por ejemplo, se corroboran algunos rasgos que te pueden salir en alguna evaluación psicométrica automatizada. Lo puedes corroborar con grafología y ver también temas de enfoque a metas, también de ser una persona analítica, de ser una persona que le guste más temas, por ejemplo, de estudiar más o no sé, o sea, se estudia cada rasgo grafológico. Entonces, pues ahí te da muchísimo de organización del tiempo, o sea, muchos rasgos que son complementarios unas pruebas con otras. O sea, no puedes aplicar una sola evaluación psicométrica, eso definitivamente no se puede. O sea, es la entrevista más la evaluación psicométrica más muchas cosas que son en conjunto, ¿no? Para la evaluación de un candidato. Justo, qué bueno que tocas ese tema porque sí creo que es muy importante dejar claro que es todo un proceso y un sistema de evaluación con diferentes herramientas, ¿no? Así es. Como bien mencionas, la entrevista, la parte de las pruebas y bueno, estas herramientas también como que se utilizan mucho en algunos procesos, que es la parte de análisis facial y la parte de grafología. Así es. ¿No? Muy bien, entonces sí, hay que dejar muy claro que no se aprueban ni se reprueban y tampoco el solo resultado de un instrumento de evaluación va a determinar que la persona es de una determinada forma, ¿no? O de una forma muy específica. Sí, hay que hacer un análisis de varias pruebas para dar una aproximación también. Porque justo, digo, me ocurre el caso que una vez me pasó en algún proceso de selección que estuve. La sala estaba súper fría, me dejaron en una computadora donde contesté mis pruebas. Yo iba, pues obviamente no llevaba abrigo, no llevaba como ropa abrigadora. Pusieron el aire acondicionado muy fuerte.
y me dio muchísimo frío. El frío no me permitía concentrarme en la actividad que yo estaba haciendo. Claro. Ese es un factor externo que definitivamente yo creo que influenció en mis resultados porque pues, no tuve una respuesta satisfactoria de ese proceso, ¿no? Sí, Pero sí. justo estos detalles tan importantes en cuanto a las condiciones para responder una prueba. Sí, de hecho, por ejemplo, en grafología tú puedes detectar si una persona está enferma. Entonces, muchas veces lo que Okay. haces es que pasa mucho que la gente va enferma de gripa, por ejemplo, antes de que fuera lo del COVID, llegaban y no pasaba Sí, nada si ibas enfermo de gripa hasta con calentura claro. a la entrevista, porque pues tú querías quedar bien y querías que te dieran el trabajo. Entonces, me pasó que había Claro. gente enferma y en grafología, pues me salía que estaban o deprimidos o tristes o algo así. Entonces, lo que yo hacía es que les preguntaba, oye, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? O sea, no sé, en la entrevista tú ahondas muchos temas que te pueden ser, Sí. te pueden causar como duda, por ejemplo, y dices, pues entonces en la entrevista ya aclaro todos estos temas. Por eso es que hay muchas empresas que primero te mandan la evaluación psicométrica y después te entrevistan, porque ya cuando tienen ellos todos los datos de la entrevista, de Okay. la psicometría, pueden decir, ¿y cómo te fue con esto? ¿Y cómo te fue con aquello? Enfocados en temas que ya evaluaron. Ok, de acuerdo. Muy bien. Pues bueno, ahora, Rocío, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones generales para contestar adecuadamente estas pruebas, ¿no? Ya nos dijiste que no se aprueban ni se reprueban, Sí. que no hay respuestas correctas e incorrectas, salvo en algunos casos específicos, pero dinos, ¿qué recomendaciones nos darías pues como candidatos, ¿no? Que presentan estos exámenes o estas pruebas? Primero que no consigan las respuestas, porque si no van a ¿Por qué no los conseguir, van a encontrar? no las van a encontrar. Y luego, imagínate, yo quiero ver que contesten un Terman, que bajaron las respuestas de algún lugar, alguien les pasó las respuestas y salgan con coeficiente Ok, de 200%, pues eso no existe. O sea, definitivamente, ok, que mucho ojo, eso sí, sí, también sí, habla de la honestidad de la gente. Entonces, claro, claro. si yo califico un Terman y me sale al 100% contestado bien, o sea, definitivamente voy a decir de dónde sacaron la hoja de respuestas, ¿no? Porque Ok, pues nadie contesta al 100% una prueba psicométrica. Entonces, debido a que las respuestas no son ni buenas ni malas y incluso en coeficiente intelectual tampoco se reprueba porque sales alto en unas cosas y sales bajo en otras, jamás en la vida exacto. pidan la respuesta de una prueba psicométrica, ¿no? Ni siquiera una orientación. O sea, yo siempre que me hablan y me dicen, es que voy a tener un examen súper importante y por favor ayúdame y oriéntame. No, es que no tienes que hacer absolutamente nada más que ser tú. O sea, si tú eres la persona Ok, adecuada para ese puesto, te lo van a dar. Y si no eres la persona adecuada, aunque ya te pase las pruebas psicométricas y te pase las respuestas, o sea, no lo vas a tener. Entonces, número uno, o sea, ser muy honestos a la hora de contestar nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque eso realmente vamos a ser nosotros mismos y nuestras características las que vamos a ver si se adecuan a esa vacante o no. Porque vamos a pensar que nosotros ok, queremos quedar bien con el reclutador y que nos digan, oye, tú eres bueno para las ventas, y yo les decir, me encantan las ventas, soy la mejor vendedora del planeta Tierra y yo quiero este trabajo. Y cuando me dan el puesto y ya estoy yo yendo a visitar a 1000 clientes, a mí me chocan las ventas y no me gusta ir a visitar clientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ok, Voy a renunciar porque no es el puesto que yo quería. Sin embargo, pues como ok. era que yo quería quedarme ahí porque no tenía trabajo, pues voy a modificar los resultados y me voy a quedar en un puesto donde no voy a ser la persona adecuada, ni la empresa adecuada para mí, ni yo la persona adecuada para ellos. Entonces es 100% ser honestos y ser muy transparentes a la hora de contestar. Esto me gusta, esto no me gusta. Me gusta tener un equipo y liderar un equipo de personas, o realmente a mí no me gusta ser líder. O sea, yo prefiero estar sentado en mi computadora 8 horas y ahí soy feliz.
Ok. Entonces, ser 100% honestos, no conseguir las hojas de respuesta, dedicarles el tiempo. Mucha gente utiliza la hora de la comida y está comiendo y haciendo las evaluaciones psicométricas y a la mera hora de verdad también contestan cada cosa que uno dice, no puede ser, o sale una cosa en una prueba y otra cosa en otra y es cuando dices, o Sí. salen inválidas o lo que ustedes quieran. Entonces, si le vamos a dedicar, yo siempre les digo, vamos a pensar que en este perfil de puesto, me salieron 8 pruebas psicométricas, que tratamos de que no sean tantas, pero vamos a pensar que son 8, ¿no? Entonces, haz 3 un día, haz 3 otro día, haz 2 otro día. Por lo regular te dan 2, 3 días para que tú las hagas, pero es mejor que estés tranquilo, que no estés estresado, que estés enfocado a la tarea que estás haciendo, pero que no haya nada de que, ay, las contesté al aventón, porque también eso sale, ¿eh? O sea, si las contestas como va saliendo la pregunta y demás, o sea, sale que no eres una persona confiable a la hora de entregar el trabajo. Entonces, dependiendo si tú lo haces con calma, te enfocas y demás, todas tus pruebas psicométricas van a salir de acuerdo a tu personalidad y todas van a tener cierta coherencia entre ellas. Pero si yo veo en una que tú dices, me encanta estar en el exterior y en la otra, odio salir a la calle, pues yo digo, ¿qué le pasa? O sea, no entendí, no me queda claro qué es exactamente. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces la principal y la única, yo creo, ¿no? Recomendación es que las respondas lo más tranquilo posible, lo más relajado y siendo tú, principalmente eso. Sí, y si por ejemplo una prueba te dice, ten a la mano papel y lápiz, o sea, ponlo, porque te lo ponen antes de empezar la prueba. Oye, estos son los instrumentos que vamos a utilizar. Esta prueba es de tiempo, porque también muchos candidatos, es que se me terminó el tiempo, que no sé qué, ¿me la puedes volver a asignar? No, pues ya no se puede. O sea, porque definitivamente te están dando las instrucciones y es otro punto, no sigan instrucciones. Entonces, pues hay que leer, hay que ponerle el tiempo adecuado a la prueba y no estar haciendo otras cosas junto con las pruebas psicométricas. Exacto, ok, porque pues son importantes, ¿no? Forman parte de un proceso de selección y entonces hay que ponerles la atención necesaria. Y habla mucho de ti, de cómo estás haciendo tu trabajo, si lo estás haciendo a la hora de la comida, si estás haciendo unas cosas con otras, entonces yo creo que el tema de organización, todo lo que hagas tú en las pruebas psicométricas habla de ti. Ok, muy bien. Excelente, Rocío. Y bueno, nos llegó una pregunta a través de nuestras redes sociales sobre la parte de pruebas proyectivas. Sabemos que en Internet existen ya muchos manuales, ¿no? Todas las pruebas prácticamente las puedes encontrar en Internet. ¿Qué nos podrías dar sobre pruebas proyectivas? Porque nos llegó una pregunta específicamente de cómo hacer una prueba proyectiva o cómo hacer un examen específicamente de la parte de las figuras, ¿no? Ok. Personas. Sí. ¿Qué recomendaciones nos darías al respecto de esas pruebas? Esa es una pregunta interesante porque incluso cuando yo he ido a pedir trabajo que me ponen a dibujar, yo soy pésima dibujando, o sea, soy la peor persona del mundo dibujando y más si me ponen a dibujar a una persona. Entonces, no importa si sabes dibujar o no sabes dibujar. Es una prueba que nos va a ayudar simple y sencillamente para ver cuál es tu personalidad. Entonces, igual, fíjense las instrucciones. Cuando tú vas a hacer una prueba proyectiva de personalidad, te dicen, vas a dibujar una persona lo más completa que se pueda. ¿Ok? Porque te dan 2 hojas. Cuando es Macover, te dan 2 hojas. Te van a decir, vas a dibujar una persona lo más completa que se pueda. En la siguiente hoja, vas a dibujar una persona del sexo opuesto a la que dibujaste primero. Y en la parte de atrás de cada dibujo vas a escribir una historia de las personas que dibujaste. Por lo regular, yo les hago la aclaración que no es escribir un libro, 5 o 7 renglones es más que suficiente, ¿ok? Porque hay gente que así, oye, ¿me prestas otra hoja? Porque ya se terminaron la hoja, pero así pegaditita. Sí, ¿no? Y y todo eso. Entonces, no tenemos que ser expertos en dibujo.
No tenemos que ser unos artistas visuales aquí para hacer toda una figura espectacular. Sin embargo, ahí lo que tenemos que hacer es dibujar una persona. ¿Qué lleva una persona? Cara, brazos, tronco, piernas. O sea, nosotros pensar, no importa que nos quede bonita o fea, simple y sencillamente dibujar una persona como nosotros queramos. O sea, no importa que sea grande, chiquita, mediana, arriba, abajo, o sea, eso no importa. Lo único que importa es que dibujemos una persona lo más completa que se pueda. O sea, es lo único. Okay. Y hacer la historia. Y eso también nos habla mucho de seguir instrucciones. Porque de repente me dicen, ¿y qué dibujo primero? ¿Un hombre o una mujer? O sea, yo ya te dije, es una persona. Y luego una persona del sexo opuesto. No hay más. Okay. En el caso del árbol, la persona y la casa, es exactamente lo mismo. No necesitamos que sea una casa bonita de 3 pisos, de 5 pisos, una mansión. Eso no importa. Lo que importa es una casa. Simple y sencillamente hacer lo que nos están indicando y dibujarlo como sea. El chiste es que ahí lo que se califican son ciertos rasgos, que si la línea, que si esto, o sea, vienen, el manual de Macover es muy grande para ver todos los rasgos, pero también es algo, por eso se le llama proyectiva de personalidad, porque nosotros proyectamos cómo somos, si somos tímidos, si somos introvertidos, si somos una persona más, que te gusta más, por ejemplo, no sé, las relaciones interpersonales, o si eres una persona más callada, o sea, tampoco tiene respuestas ni buenas ni malas, solamente es el hacer el dibujo y sobre eso se da la interpretación de lo que vemos ahí nosotros. Ok. No sé si no con hay esto respuestas ni buenas ni malas. Ajá, sí, no sé si con esto lo respondí. Yo creo que sí, espero que esté por aquí la persona que nos hizo esa pregunta por DM, porque pues yo creo que es una de las pruebas mucho más comunes, ¿no? Que se hacen, sobre todo para ciertos puestos en donde se evalúa mucho la personalidad y la forma de trabajar de las personas. De hecho, yo, aunque aplique N cantidad de pruebas, siempre aplico Macover. O sea, es como el base para mí. Una vez entré a trabajar a una empresa que comercializaba evaluaciones psicométricas estandarizadas y cuando me mandaron a evaluar a una persona y yo le apliqué Macover, todo el mundo me volteó a ver así como diciendo, ¿qué haces? Sí, aquí se aplica todo en el software. Y yo, perdón, pero es que si no aplico Macover, yo no estoy contenta. Entonces, es una prueba que la mayoría de las empresas lo aplican. Ok, y bueno, ya para ir concluyendo esta charla y pasar también a la parte de preguntas, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es justamente, bueno, esta pregunta va dirigida quizá como a los responsables de capital humano. ¿Cómo elegir las pruebas? De todas las que existen, ¿cómo elegir las pruebas? Bueno, hay 2 maneras de elegirlas. La primera es cuando tú todavía no tienes tus perfiles de puesto definidos y no tienes, por ejemplo, un software donde realizar las pruebas, tú como psicólogo o en mi caso como psicóloga, yo me enfocaba mucho en el área. Entonces conocía muy bien al área, conocía pues el jefe inmediato, las personas que estaban en el área trabajando con ellos, los compañeros de trabajo, y porque nosotros teníamos un lema que era el candidato adecuado para nuestra organización. Entonces, como les decía, a mí me pasó esa vez cuando a los abogados yo les metí a un chico que no se podía estar quieto en su lugar, entonces el chico se tuvo que ir porque no encajaba con el equipo de trabajo. Entonces, lo que haces es que cuando tú ya conoces y dominas muy bien una organización, tú haces tu propia batería de pruebas. Si es que no tienes un perfil de puesto definido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú ya dices, ok, esta persona va a encajar con este jefe en específico, porque este jefe tiene estas características y su equipo de trabajo es así. Entonces, tú puedes construirlas de acuerdo a esa experiencia, por ejemplo. Pero la otra
es cuando una organización ya tiene sus procesos muy estructurados, muy avanzados y demás, que tú ya cuentas con descripciones de puesto bien definidas, entonces tú puedes construir la batería de pruebas psicométricas para evaluar específicamente esos valores y esas competencias que se requieren para esta posición o para la empresa en general. Entonces ahí, por ejemplo, hay software de psicometría donde tú evalúas, ya vienen las competencias precargadas que van ligadas a cada una de las evaluaciones psicométricas, tú las vas seleccionando y el mismo sistema te dice, pues mira, para estas competencias tú requieres estas 5 o 6 pruebas y ya el mismo sistema te lo da solito. Pero al final del día, ya con la experiencia, a mí me tocó desde hacer las pruebas a mano, o sea, cuando yo tenía iba y compraba mi manual del Cleaver y de Terman y de las pruebas que yo necesitara, yo iba a Manual Moderno y las compraba ahí y luego le sacaba copias y con el manual, o sea, tenías que leer el manual y tenías que calificarlo a mano. Ahora ya luego se empezó a hacer todo en Excel y circulaban por Excel con archivos de Excel donde ya estaban ahí como precargados. Y ahora la verdad es que los software de psicometría te ayudan muchísimo porque tú ya nada más lo configuras. Entonces, en mi caso, pues yo tengo más de 20 años de experiencia en esto. Entonces yo ya los configuro, veo que las pruebas estén de acuerdo al perfil de puesto que estoy solicitando y sobre eso o le quito o le pongo alguna más que, por ejemplo, a mí me haga falta, ¿no? Pero prácticamente así es como se generan las baterías de evaluaciones psicométricas. Perfecto, o sea, primero o entendiendo al equipo de trabajo con el cual va a trabajar esta persona, claro, o, por supuesto, con base en el modelo de competencias que tenga la empresa, ¿no? Así es. Ya lo tiene muy definido. Así es. Muy bien. Pues bueno, Rocío, me gustaría mucho pues preguntarle a nuestra audiencia si tienen alguna duda, que nos cuenten sus principales dudas sobre pues este tema. ¿Cuáles han sido sus experiencias al responder pruebas? ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? Creo que no tenemos dudas. Tal vez me explayé demasiado. Creo que nos diste una buena, pues por supuesto, un buen panorama, sobre todo para entender realmente para qué sirven estas pruebas, por qué las aplican y cómo podemos resolverlas bien, ¿no? O sea, siendo nosotros mismos, reflejando lo que somos realmente. Sí, simple y sencillamente es eso, o sea, ser nosotros mismos porque es un trabajo que nosotros vamos a desempeñar toda la vida. Entonces, si vamos a hacer algo que no nos gusta o para lo que no tenemos las competencias adecuadas, pues obviamente nos va a costar muchísimo más trabajo que una persona que realmente tiene esas competencias para ese puesto y va a ser mucho más fácil el desempeño y hasta que nosotros crezcamos en la empresa, ¿no? Exacto. Como nos decía Elisa, nuestra experta de la semana, de hace 2 semanas, no todas las empresas y no todas las personas son compatibles, ¿no? Así es. Entonces hay que hacer primero una buena investigación sobre a qué lugar estamos queriendo entrar a trabajar y saber, pues, definir si realmente vamos a estar ahí con todo el gusto, si vamos a ser productivos, si vamos a disfrutar estar en ese lugar. Así definitivamente. Es. Así es. Pues Rocío, ¿alguna reflexión que nos quieras dar para pues ya cerrar esta charla que fue muy enriquecedora para todos? Bueno, pues, no sé, una reflexión como tal, pues que la gente tenga paciencia. De repente nos desesperamos y eso es muy, muy viable porque pues no tenemos trabajo, no tenemos dinero y toda la implicación que lleva el hecho de que seamos el sostén de una familia y que en ese momento estamos pasando por esa situación, ¿no? Específica de no tener trabajo. Y de repente el tema de que nos apremie el que queramos quedarnos ya en la empresa que sea como sea, pero ya empezar a percibir un salario,
pues de repente no es tan viable. O sea, hay que ser nosotros también más selectivos con el puesto que nosotros queremos. Si nosotros vamos a querer ser estables en esa empresa, crecer en esa empresa, quedarnos. Y sobre todo muchas veces podemos conseguir cualquier trabajo, el que sea, y duramos 3 meses y otra vez nos vamos a tardar otros 6 meses en conseguir trabajo porque no fue el trabajo que nosotros estábamos esperando. Entonces, así como las empresas son analíticas, yo les digo mucho a mis candidatos, yo siempre les digo, estudia la empresa, ve los clientes, ve los puestos, ve en qué países está, ve el sueldo, las prestaciones y demás, porque así como nosotros le decimos a la gente, ¿sabes qué? Esta persona cumple con el perfil de puesto y las competencias y las habilidades técnicas y demás para cubrir esta posición, ellos también deben de hacerlo, porque nosotros no queremos gente pasajera a cual estarle pagando capacitación, invirtiéndole tiempo y todo lo que se invierte en una empresa para que al mes o a la semana, hay gente que regresando de la comida ya no regresa a la empresa porque no fue lo que ellos querían, porque no preguntaron, porque no estuvieron ciertos de que eso era lo que ellos, era el trabajo adecuado para ellos, igual que si ellos son el candidato adecuado para el puesto en la organización. Entonces sí tenemos que ser más selectivos e investigar más y preguntar mucho en la entrevista, así como la gente de recursos humanos te preguntamos de todo, porque alguien me decía una vez, tú tienes libertad de preguntar lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es importante para conocer a la gente y como uno como recursos humanos se va haciendo de una y otra herramienta y lo vas como corroborando, pues con esta corroboro esto, con esta corroboro aquello, porque no queremos rotación. Yo creo que la gente también debería de pensar en investigar más y que sea realmente la empresa que ellos están buscando para desarrollarse ahí y no durar 3 meses, una semana o hasta medio año, ¿no? O sea, que sea un lugar donde tú puedas desarrollarte y crecer y que aunque estés 8 meses, sean unos buenos 8 meses. Claro, que hayas disfrutado y que haya sido enriquecedor tanto para ti como para la empresa para la cual trabajas. Claro. ¿No? Definitivamente. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que eso es muy importante, pues que todos lo conozcan y que todos lo tomen en cuenta. Y sí, como bien dices, ¿no? Muchas veces la necesidad, la desesperación de no encontrar trabajo, pues hace que tomemos decisiones, pues poco acertadas. Sin embargo, pues creo que uno de los objetivos principales de compartir esta información es justamente brindarles herramientas a las personas que en este momento están en esta situación difícil de búsqueda de empleo, pues para que tomen decisiones mucho más adecuadas para su futuro profesional. Así es. Definitivamente. Pues Rocío, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Creo que ha sido una charla muy buena. No tenemos preguntas en este momento, solo esa que nos había llegado por mensaje. Pero por supuesto, si alguno de ustedes está viendo este live después y le surge alguna pregunta o alguna situación muy específica que quiera aclarar, por favor, contáctenos. Estamos totalmente dispuestas para ayudarles a aclarar todas sus dudas. Y pues nuestro grupo de consultoras y de expertas están aquí también para acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de despedirnos y de cerrar esta sesión, me gustaría invitarlos a a hacerlos partícipes de nuestros siguientes eventos. El próximo miércoles tendremos un webinar muy enfocado al área de procesos en recursos humanos. El link de inscripción está en nuestra bio, entonces acudan allá si quieren tomarlo. Está dirigido, sí, a los responsables de capital humano. Y a través de este formato de Instagram Live estaremos haciendo otras sesiones muy enfocadas a los candidatos, ¿no? A justo seguirles dando información y herramientas para que sean mucho más exitosos en esta búsqueda y desarrollo profesional. Y pues ya, listo. Muchísimas gracias, Rocío. Un gusto estar contigo por aquí. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.